Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Él restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. A continuación les dejo el significado de este salmo versículo por versículo. En el versículo 1, que dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Solo un pastor podía escribir el Salmo 23, y David era pastor. El Señor es el pastor de su pueblo y ellos con sus ovejas. Entonces David dijo: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En las tierras orientales, el pastor va delante de su rebaño, los guía, conocen su voz y lo siguen. Así que las ovejas de este hermoso salmo, el rebaño del Señor, son las que lo siguen. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Eres un hijo de Dios? Entonces puedes repetir el Salmo 23 y saber que es tuyo. Fue escrito para ti. Todos los creyentes pueden decir: nosotros somos su pueblo y las ovejas de su prado. No pertenecemos naturalmente al rebaño del Señor. Somos huérfanos y necesitamos ser llevados al redil del verdadero pastor. Éramos huérfanos. No pertenecíamos al rebaño de Dios, pero mediante la muerte de su Cordero, estamos vestidos con el manto de su justicia y podemos entrar al redil verdadero. Nuestro Salvador no es solo el Cordero. Él también es pastor, el buen pastor, que da su vida por sus ovejas. La imagen del divino pastor guiando a su rebaño llena los primeros 4 versículos del Salmo 23. Hay una especie de doble progreso en estos versículos que surge de los recuerdos de su cuidado en el pasado, las experiencias del cuidado presente de Dios por nosotros y nuestra esperanza para el futuro. En otras palabras, lo que fue, lo que es y lo que será. La otra parte de la imagen en estos 4 versículos da los diferentes métodos que Dios usa para guiar a su rebaño, o podríamos decir, las diversas regiones a través de las cuales Él los conduce se describen en orden, y son 3: descanso, trabajo y dolor. Descanso, extraño decirlo, en el pasado, trabajar en el presente, y el dolor, el valle de las sombras, aún por venir. En el versículo 2, me hace descansar en verdes pastos. El salmista pone el descanso y el refrigerio en primer lugar porque así es como Dios nos trata tan a menudo. Sus bendiciones se extienden a lo largo de los años. Cuando miramos hacia atrás en la vida, las pruebas son superadas por su amor. El llanto puede durar una noche,
pero el gozo llega por la mañana. Nadie puede descansar en la mente y el corazón hasta que se elimine el peso de una conciencia culpable, pero Dios sana el alma atribulada cuando perdona nuestros pecados. En comunión espiritual con Él, el corazón hambriento encuentra alimento que satisface, se alimenta de la palabra de Dios, y el alma sedienta bebe profundamente de las frescas y tranquilas aguas, y por estas bendiciones a las que nos conduce el gran pastor, encontramos nuestras almas restauradas, la vida natural vigorizada, la vida espiritual renacida. En el versículo 3, que dice lo siguiente: me guía por sendas de justicia. Luego, el alma restaurada es llevada a otra etapa en el plan de Dios para su vida. Me guió por sendas de justicia por amor de su nombre. Es decir, Dios nos lleva al trabajo, al servicio para Él. Descansar en los verdes pastos y refrescarse en las tranquilas aguas nos preparan para el trabajo. En el plan del Evangelio, las obras no proceden sino que siguen al descanso. La restauración del alma es lo primero, luego las obras de justicia. No somos salvos por nuestras obras, pero trabajamos porque somos salvos. No somos justificados por las obras, sino por las obras, como dice el apóstol Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ordenó de antemano que andemos en ellas. La fe en el buen pastor no invalida su ley, al contrario, su muerte por las ovejas lo asegura para siempre. Entonces invalidamos la ley por la fe, pregunta el apóstol de los gentiles, y luego responde a su propia pregunta: Dios no lo quiera, si nosotros establecemos la ley. El hecho de que todos los 10 mandamientos, no 5 u 8 de ellos, se repiten en principio en el Nuevo Testamento y sean enseñados tanto por Cristo como por los apóstoles, sustenta la palabra del salmista: el buen pastor conduce a sus ovejas por sendas de justicia hasta las mismas puertas de la hermosa ciudad misma, y luego por las puertas al redil eterno, porque está escrito en Apocalipsis 22:14: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, que pueden tener derecho al árbol de la vida, y pueden entrar por las puertas de la ciudad. Versículo 4. Sí, aunque camino por el valle de sombra de muerte, y ahora el pastor sigue adelante, no solo junto a las tranquilas aguas del reposo y los justos senderos del servicio, sino a través de la angustia y el dolor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El pastor celestial no siempre guarda a sus ovejas del dolor, pero está con ellas en el dolor. Cuando los 3 jóvenes de Babilonia se encontraron en el fuego por causa de la conciencia, la forma del cuarto caminó con ellos en las llamas. Cuando el apóstol Pablo se paró ante Nerón, no estaba solo. En Timoteo 4:16-17 dice: en mi primera respuesta, nadie estuvo conmigo, sino que todos me abandonaron. Sin embargo, el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Entonces, amigo, no te preocupes por el futuro, sea lo que sea que traiga. No se turbe vuestro corazón,
ni tenga miedo. Por muy brillante que sea nuestro camino, en algún lugar del camino, tal vez en la siguiente curva, se encuentra la sombra temida del hombre. Inesperadamente, podemos llegar al valle más profundo y oscuro de todos, el valle de la sombra de la muerte. Pero incluso allí, el pastor está con nosotros y no debemos temer ningún mal. Su vara y su cayado nos infundirán aliento. Su ley y su evangelio contribuyen a nuestra corrección y apoyo. Puede que no siempre seamos capaces de ver o comprender, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Puede que no sepamos el porqué de muchas de nuestras experiencias, pero sabemos que nuestro pastor lo sabe, y con eso es suficiente. Versículo 5. Preparas una mesa delante de mí. En los dos últimos versículos del Salmo 23 leemos: preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por siempre. Recuerde, las ovejas son hombres, son personas. Se reúnen alrededor de la mesa del Señor aquí en este mundo y en el venidero. La próxima vez que nos sentemos a la mesa del Señor, dejemos de lado cualquier pensamiento de que es la mesa de la iglesia. Meditemos en las palabras: preparas una mesa delante de mí. El Señor lo prepara. Es de Él, pero lo es para nosotros. Y está escrito: todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. El pastor suple todas nuestras necesidades en presencia de nuestros enemigos. Ahora es más que descansar o trabajar, es conflicto. Él nos provee aquí en este mundo. Es comida del desierto, el maná de su promesa y el agua de la roca. Lo comemos como lo hicieron los israelitas a toda prisa, bastón en mano y listos para marchar. Pero se acerca el día en que el buen pastor nos llamará a la gran cena en su reino. Luego dejaremos a un lado el vestido de peregrino y la espada. Nos vestiremos con el manto real y nos sentaremos con él, y todos los enemigos desaparecerán para siempre. Aquí está la imagen de ese estado bendito en Apocalipsis 7, 16, 17. No tendrán más hambre, ni más sed, ni los iluminará el sol, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los conducirá a fuentes de aguas vivas, y Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Ahora observe la siguiente oración del texto: mi copa está rebosando. La bendición de Dios aquí y en el más allá es más de lo que podemos recibir. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mientras el anciano pastor guiaba sus ovejas, sus dos perros pastores custodiaban la retaguardia para mantener a las ovejas descarriadas en el camino del pastor y llamar la atención sobre los heridos y los perdidos. Así que a lo largo de la vida, como dos ángeles de Dios, el bien y la misericordia nos seguirán y acamparán a nuestro alrededor.
entonces moraremos en la casa del Señor para siempre.